Creo que lo primero que tiene que hacer el Congreso es dejar de ver su trabajo como algo hiperregulado. Sí, claro, jugueteando con la maquinaria del mercado que siempre parecía, incluso entre los republicanos, su solución por defecto es tenemos que restringir las actividades de algún agente del sector privado en lugar de liberar el mercado, en lugar de aumentar la competencia, en lugar de romper el paradigma normativo actual. Así que me encantaría que el Congreso empezara a celebrar otro tipo de debate diciendo cómo podemos conseguir más médicos, pero para abrir consultas independientes en Estados Unidos, aumentar la competencia, cómo aumentar la competencia entre proveedores de servicios, cómo podemos tener más productos de seguros. Creo que un problema clave en este mundo, especialmente después de la ley de asistencia sanitaria asequible, está tan regulado el seguro de enfermedad, la capacidad de innovar nuevos modelos de reembolso, nuevos tipos de cobertura. Bien, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Gracias por estar con nosotros. Hemos hecho muchos programas sobre sanidad porque afecta a mucha gente. Afecta a sus vidas con cuestiones que van desde la transparencia de los precios a la ineficacia de los programas gubernamentales, tener un impacto potencialmente negativo en los pacientes. Y por complicado y pesado que pueda ser el sistema sanitario, ¿cuáles son algunas de las soluciones a los problemas sanitarios actuales? Bien. Hoy tenemos dos invitados para hablar de cómo mejorar este sistema. Nuestro primer invitado es Brian Blais, presidente del Instituto de Salud Paragon, y también es director de la Reforma Sanitaria Privada de Paragon, Iniciativa. Ha sido investigador principal en el Instituto Galen, miembro visitante de la Foundation for Government Accountability y director general de Blais Policy Strategies. Brian también fue asistente especial del presidente para política económica en el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca de 2017 a 2019. Es colaborador habitual de publicaciones como Forbes, Asuntos de Salud, La Colina, New York Post y The Wall Street Journal. Nuestro segundo invitado es Joe Grogan, experto en sanidad con más de 2 décadas de experiencia en Washington, D.C., ámbito de la sanidad. Ahora, combinar las funciones del sector privado y de la administración. Actualmente es investigador principal en el Leonard D. Centro Schaeffer de Política y Economía de la Salud de la Universidad del Sur de California. Joe ha ocupado varios altos cargos gubernamentales. Y entre sus funciones recientes figura la de asesor de política interior del presidente Trump, supervisando la agenda sanitaria del presidente, y director asociado de programas sanitarios de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Caballeros, bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. Estupendo. Ahora, ¿cómo es que cuando estaba haciendo la introducción vi a Joe sonreír cuando decía cosas buenas de ti? Brian, ¿por qué? Es una especie de biografía extensa con todos sus logros. Esa es mi observación. Podría acortarlo. Joe también es presidente del Consejo de Paragon, así que siempre es agradable oír al presidente de tu consejo decir cosas positivas de ti. Lo es. Bien, como hemos estado sentados aquí, preparándose para hacer esto, es obvio que sois amigos, ¿verdad? Y llevas bastante tiempo en esta batalla. Sí, quiero decir que somos colegas en la Casa Blanca, y Joe estuvo allí casi todo el tiempo. Supongo que estuviste allí 3 años y medio. Sí, estuve allí 2 años y medio. Y cuando trabajas tan estrechamente con alguien y te sientes como, ya sabes, el mundo entero está contra ti, desarrollas amistades realmente cercanas porque estás como en la trinchera juntos. Así que tuvimos esa experiencia. Empecemos por ahí porque, ya sabes, en todas estas entrevistas, en cualquier momento entrevisto a gente que ha llegado a trabajar en la Casa Blanca. Ya sabes, trabajé en el Congreso. Siempre pensé que era muy especial poder hacerlo. Y tan poca gente. De todos los millones de estadounidenses, cientos de millones de estadounidenses, llegar a hacer algo así. Lo mismo ocurre con la Casa Blanca. Aún más, creo, fue genial. Quiero decir, empecemos contigo. Sí, quiero decir, realmente lo era. Quiero decir, piensas cuando eres pequeño y en lo que quieres hacer con tu vida, y piensas, tendrías la oportunidad de conducir hasta la puerta de la Casa Blanca todos los días, aparca tu coche e ir a trabajar. Era una especie de sueño hecho realidad. Y me lo pasaba en grande cada día que iba allí, trabajar con gente estupenda. Y te invade un gran sentimiento de patriotismo al poder trabajar allí. Brian. Sí, quiero decir, de verdad,
Es un privilegio ir en coche al trabajo. Y, ya sabes, yo trabajaba al otro lado de la calle, en el edificio de oficinas ejecutivas. Pero es una preciosidad, edificio ornamentado. Y teníamos nuestras reuniones matinales de personal en el ala oeste. Y solo un privilegio, como nosotros, Joe y yo, quieren mejorar las políticas públicas. Y llegas a estar en una especie de pináculo de la capacidad de dar forma a la política en la dirección, ya sabes, donde queremos ampliar la libertad y limitar el gobierno y tener acceso al presidente, ya sabes, y poder informar al presidente y a los asesores del presidente y cambiar realmente la política pública. Bien. Lo más guay que recuerda de su estancia en la Casa Blanca. ¿Qué es lo más guay? Está en él. El presidente firmó una orden ejecutiva en otoño de 2017 después de que fracasaran los esfuerzos legislativos en materia de sanidad en torno al Obamacare. Y eso puso en marcha 4 acciones. Y mi papel principal era aplicar con éxito esas medidas. Y el que más tiempo ha llevado y que creo que a largo plazo será el que más impacto tenga, es esta política donde los empresarios, en lugar de seleccionar los planes para todos los trabajadores de la empresa, van a ser los que van a hacerlos, pueden aportar una contribución referente desde el punto de vista fiscal, y el trabajador toma esa cotización y compra en el mercado individual el plan que más le convenga. Tuve la oportunidad de informar al presidente sobre ese cambio de política el 14 de junio. Yo era informador principal. Y luego el presidente lo presentó en una ceremonia en la Rosaleda. Y me tocó estar en primera fila. Mis padres y mi mujer pudieron venir, y fue realmente inmediato. Nunca me he sentido después de ese día. Tan profundo. Grado de cómo solo satisfacción de... Quiero decir, tardó mucho tiempo. Llevó un proceso de 2 años. Muchas reuniones, discusiones y decisiones, pero lograrlo y que el presidente lo presentara en una ceremonia en la Rosaleda, sí. Quiero decir, ese fue el pináculo para mí. Sí, es muy bien. Es una gran historia. Y otra vez, ¿cuánta gente tiene algo parecido a eso como historia, como en su carrera profesional? Es asombroso. Joe, ¿y tú? Sí, quiero decir, es gracioso porque cuando empecé en la Casa Blanca, también estuve en el antiguo edificio de oficinas ejecutivas o el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, y luego me convertí en asesor de política interior, así que mi oficina estaba en el ala oeste. Y a veces estaba en el despacho oval 3 veces al día, y el ritmo de las interacciones era mucho mayor estando tan cerca del presidente, viajando en el Air Force One. Ya sabes, como experiencia, yo diría que despegar en el Marine One desde los jardines de la Casa Blanca es incomparable. Me imagino. Porque nadie puede hacerlo bien a menos que estés en el helicóptero del presidente. Ya, nunca podrás hacerlo. Pero hemos conseguido muchas victorias políticas y hemos hecho muchos anuncios en materia de sanidad, y como asesor de política interior también pudo trabajar en otros. Órdenes ejecutivas que firmó, grandes ceremonias que presidía, mejorar la salud mental de los estadounidenses. Mejoras en el proceso de trasplante de órganos para acelerar el proceso de compatibilidad y salvar vidas. Quiero decir, simplemente un tremendo ritmo de grandes políticas que hemos puesto en marcha. Sí. ¿Qué tal solo por este episodio? Podemos llamarlo el podcast de Joe Grogan. ¿Quieres hacerlo? ¿Te parece bien? Protesto. Bueno, quiero decir que podría aumentar nuestros ratings. Es verdad, sabes lo que estoy diciendo. Tengo... Cuando he ido a restaurantes con reserva y me miran cuando le digo esto a Joe Rogan, y se llevarían una profunda decepción. Creíamos que habías dicho Rogan. Le hemos dado el sabor preferido. Tenemos que encontrar una nueva mesa para ti. Qué gracioso. Vale. Hablemos un poco del Instituto de Salud Paragon. Brian. Sí. Díganos a qué se dedica. Paragon existe desde hace poco más de 2 años. Y creo que es muy importante que tengamos una organización política que se centre en la asistencia sanitaria y los derechos y que la considere desde la perspectiva de los pacientes. Ya sabes, creemos en el libre mercado, libre empresa, principios de gobierno limitado, tipo de opciones ampliadas para los consumidores. Necesitamos un mercado competitivo y una normativa, clima propicio a la innovación. Y hay tantos problemas con los programas de salud del gobierno y realmente favorecen a los titulares frente a los emprendedores y los disruptores. Así que estamos aquí para evaluar cómo funcionan realmente los programas gubernamentales, no solo las intenciones de los programas, y hacer reformas que acierten con los incentivos. Porque ahora mismo
Así que muchos de los incentivos son solo para gastar más. Más tipo de poder concentrado, más toma de decisiones en Washington. Y tenemos que alinear los incentivos para que, ya sabes, consumidores, pacientes, empleadores. Los proveedores se centran en cómo podemos obtener valor de todo el gasto que realizamos a través del sistema sanitario. Así que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y pienso, ya sabes, el presidente Trump hizo muchas cosas buenas. Bien. En el ámbito de la asistencia sanitaria, pero hay muchas otras cosas que el Congreso puede hacer. Y tal vez empiece contigo. Joe, ¿qué cree que puede hacer el Congreso o el gobierno federal para ayudar a los pacientes a controlar mejor su atención sanitaria? Bien, creo que lo primero que tiene que hacer el Congreso es dejen de ver su trabajo como el de hiperreguladores de la atención sanitaria. Sí, claro, están retocando la maquinaria del mercado que siempre parece. Incluso entre los republicanos, su solución por defecto es, tenemos que restringir las actividades de algún agente del sector privado en lugar de liberar el mercado, en lugar de aumentar la competencia, en lugar de romper el paradigma normativo actual. Así que me encantaría que el Congreso simplemente fuera, empezar a tener otro tipo de debate diciendo cómo conseguir que más médicos abran consultas independientes en Estados Unidos, aumentar la competencia. ¿Cómo podemos tener más competencia entre los proveedores de servicios? ¿Cómo podemos tener más productos de seguros? Creo que un problema clave en este momento, especialmente después de la ley de asistencia sanitaria asequible. Los seguros sanitarios están muy regulados. La capacidad de innovar nuevos modelos de reembolso, nuevos tipos de cobertura está profundamente restringida. Así que las compañías de seguros no tienen forma de idear nuevos productos innovadores para mantener a la gente más sana y reducir los costes. De hecho, hubo bastante agobio de florecimiento, innovación antes de que entrara en vigor la ley de asistencia sanitaria asequible, pero realmente cerró un montón de productos innovadores y la innovación naciente y el reembolso de inmediato. Así que eso es un gran problema. Necesitamos más innovación en materia de reembolso y cobertura. Te daré una analogía sobre esto. Pasé gran parte de mi tiempo y de mi carrera en la industria farmacéutica y de dispositivos en el lado de la innovación. Pasamos mucho tiempo intentando averiguar cómo hacerlo. Pasamos un montón de qué políticas puede aplicar el Congreso para aumentar el número de medicamentos que se inventan. Se inventan dispositivos y aumentar la competencia en ese lado. No hemos hecho nada de eso. El Congreso no ha hecho nada de eso en materia de seguros y reembolsos. Así que nunca me parece bien que el gobierno elija ganadores y perdedores en nada, ¿verdad? Bien, subvenciones, política energética, lo que sea. Pero parece que en sanidad el gobierno pone definitivamente el pulgar en la balanza. Bien, y supongo que empezaré contigo, Joe. Quiero decir que esencialmente parece que obviamente ahoga la innovación, ahoga la competencia en el mercado de la atención sanitaria cuando es el gobierno federal quien lo hace. ¿Es eso cierto? Sí, absolutamente. Y ellos, ya sabes, en todos los sectores de la atención sanitaria, fijan las tarifas y crean una estructura burocrática en salud y servicios humanos donde los burócratas del gobierno eligen qué pagar por determinados servicios. Odio usar la analogía, pero es apto. Quiero decir, a la Unión Soviética no le funcionó fijar el precio de la hierba en el sótano del Politburó. No nos va a funcionar fijar los precios de las cosas con un montón de burócratas. Simplemente no va a funcionar. Ahora, no lo somos porque somos americanos. No vamos a convertirnos en mejores planificadores centrales que los soviéticos. Somos mejores innovadores. Somos mejores líderes del mercado porque creemos en el potencial humano, la creatividad, el mérito individual y la innovación. Esa es la fuerza de Estados Unidos. No está en la planificación central. Y por eso se ve esta tremenda disparidad de la innovación estadounidense en ciertos sectores. Pero no, la capacidad de controlar los costes y mejorar los resultados de la asistencia sanitaria. Bien, y creo que es exactamente así. Y solo para aprovechar la forma en que el sistema de Medicare está configurado. La burocracia determina qué se reembolsa y a qué tipo de reembolso. Hice un tweet esta semana que era ese Medicare. Todos y cada uno de los precios que fija Medicare y que fija en todo el sector sanitario son erróneos. Y Medicare a menudo solo se fija en el coste. Así que cuando se establece la tabla de honorarios médicos, mira las entradas. Observa el tiempo y la intensidad. Los recursos que un médico va a utilizar para tratar a un paciente. No mira el valor en absoluto.
Así que falta una gran parte de la ecuación. Si eres un estudiante de economía básica, lo más importante en economía es que los precios puedan fluctuar. Proporcionar información e incentivos sobre lo que realmente se valora. Y cuando suben los precios, bien, es una señal de que necesitamos más de ese producto, que ese producto está aportando valor y los productores tienen que venir y averiguar cómo producir ese producto y hacerlo de forma más eficiente para que el precio pueda bajar. Pero en la sanidad no existen esas señales de mercado. Y gran parte de la asignación de recursos se basa en el poder político de los distintos grupos de interés. Lo has hecho. Joe mencionó las aseguradoras sanitarias. Las aseguradoras sanitarias obtienen ahora más de la mitad de los ingresos del Estado. Humana es una de las principales aseguradoras del país y abandonaron los seguros comerciales. Solo participan en Medicare y Medicaid porque pueden ganar mucho dinero a través de los programas gubernamentales. Y estos actores titulares lo están haciendo muy bien desde el statu quo e intentan limitar la competencia a los que se enfrentan, así que es un obstáculo enorme. Y no solo a nivel federal, hay mucha regulación perversa a nivel estatal que restringe la capacidad de los nuevos operadores y empresarios para alterar el statu quo y crear las eficiencias que se dan en todos los demás sectores de la economía. Hablamos como si mencionaras las tasas de reembolso, y lo he oído. De mucha gente como el gobierno establecerá como una tasa de reembolso de Medicare a un cierto nivel. Y luego los médicos dicen, bien, no puedo ganar dinero haciendo eso. Así que simplemente cierran el acceso a pacientes de Medicare. Quiero decir, eso es preocupante. Y otra vez, cualquier gobierno lo fija arbitrariamente. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y uno de los problemas de la fijación de precios por parte del gobierno es que paga más si los servicios se prestan en hospitales que en consultas médicas. La política gubernamental crea incentivos para los médicos. Vender su consulta privada y convertirse en empleados de sistemas hospitalarios. Y la consolidación en el sector sanitario ha sido significativa. Es un problema creciente. Y básicamente todos los estudios que lo analizan muestran que aumenta los precios y en general no hace nada por mejorar la calidad. A menudo va en detrimento de la calidad de la asistencia. Y la sanidad es complicada porque interviene el gobierno federal. El Estado está implicado. Tiene regulaciones de seguros en el Estado. Joe, déjame empezar contigo en esta. Americans for Prosperity ha estado trabajando en muchas cosas relacionadas con la sanidad, ya sea, ya sabes, eliminación del certificado de necesidad en los estados, ya sabes, legislación sobre el alcance de la práctica. Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel estatal. Telesalud es un problema creciente. Ya sabes, para la gente, que COVID, ya sabes, creo que dejó al descubierto para todos nosotros lo importante que era. ¿Cuáles son algunos de los, supongo, permítame preguntarle por esas reformas estatales y por la importancia que tienen para los estados? Pero también a nivel federal, ¿cuáles son concretamente algunas de las reformas que cree que podemos hacer? Sí, quiero decir, mira, creo que la cuestión del certificado de necesidad es un tema que incluso algunos estados demócratas han empezado a retomar basándose en el liderazgo de la gente de la red Stand Together. Y Brian ha sido muy franco sobre las leyes de certificado de necesidad que restringen la competencia. Creo que lo fundamental que podría hacer el gobierno federal es si empezaran a replantearse la estructura actual de la ley de asistencia sanitaria asequible. Quiero decir, podemos hablar de Medicare sin parar y hay una serie de reformas a las que tenemos que ir, pero sería muy sencillo si nos limitáramos a decir, de acuerdo, la ley de asistencia sanitaria asequible se creó para garantizar que todo el mundo reciba asistencia sanitaria si la necesita. Ese es el punto central de la ley de asistencia sanitaria asequible, pero estamos pagando de más a un montón de compañías de seguros para dar cobertura a personas que no la necesitan. Y luego hay personas que realmente necesitan cobertura porque están enfermas y no pueden pagar las primas o tienen que llevarlas a la quiebra. Tienen que renunciar a su trabajo para ganar menos y poder optar a subvenciones mejoradas para poder permitirse la cobertura. Porque en algunos casos, las primas y las franquicias pueden ascender a decenas de miles de dólares para que una familia pueda permitirse el cobertura de la ley de asistencia sanitaria asequible. Así que creo que hay que reestructurarlo para centrarse en las personas que están realmente enfermas y no podrían obtener cobertura de seguro. Digamos que las personas con un hijo con un trastorno genético que es increíblemente caro para mantener a ese niño funcional, o alguien con una enfermedad muy complicada que es cara, pero si está sano,
debería poder comprar un producto mucho más barato en aseguradora no subvencionada que existe. Así que Brian trabajó muy duro durante la administración Trump para liberar algo llamado seguro de duración limitada a corto plazo. La administración Obama había tomado medidas drásticas contra ella porque era competencia de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible. Lo hemos ampliado. Fue creciendo, producto de éxito que la gente elegía. La administración Biden llegó y lo cerró. Así que creo que si la gente quiere mantener su Obamacare, tal vez deberían poder hacerlo, pero debería haber otras opciones para los que no. Y el gobierno federal y el dinero de los contribuyentes estadounidenses deberían centrarse en los verdaderamente necesitados para asegurarse de que reciben una buena cobertura sanitaria, y las personas que pueden pagarla deberían poder adquirir productos asequibles que se ajusten a sus necesidades. Bien. Le daré otras 3 políticas para el Congreso. Una sería basarse en las normas de transparencia de precios que salieron de la administración Trump. Creo que los estadounidenses saben que deberían poder conocer los precios antes de recibirlos. Salud. Y también es importante para los empresarios, que son grandes compradores de asistencia sanitaria, basándose en las normas de transparencia de precios, asegurándose de que los planes de salud, aseguradoras y los hospitales facilitan la información sobre precios por adelantado. La segunda sería abordar algo llamado pagos neutrales al emplazamiento. Por eso mencioné que Medicare paga más por el mismo servicio, si es en un sistema hospitalario que en la consulta de un médico. Es un coste injustificado. Y eso es solo un reglamento, porque ellos lo decidieron. Quiero decir, ¿querían hacerlo porque los grupos de presión les afectaron o qué? Quiero decir... Es que los grupos de presión de los hospitales son muy poderosos. Sí, así que a enfrentarse a los hospitales va a ser un reto político. Pero creo que tiene apoyo bipartidista. Los grupos de expertos de todo el espectro político coinciden en que el pago neutral por ubicación es una medida de sentido común. ¿Y se reduciría? 1. Pagos innecesarios para los contribuyentes y beneficiarios. Pero también reducen los incentivos para la consolidación. La tercera es abordar una importante desigualdad que se produjo con Obamacare, la ampliación de Medicaid de la Ley de Asistencia Asequible. Así que Medicaid es un programa de asistencia social históricamente para niños con bajos ingresos, mamás embarazadas, personas con discapacidad y personas mayores con bajos ingresos. Lo que hizo el Obamacare fue ampliarlo a las personas sin discapacidad, edad de trabajar, en su mayoría adultos sin hijos. Pero creó una tasa de pago federal mucho más alta para la población de expansión que para la población tradicional. Así que en realidad, los 3 primeros años de la ampliación de Medicaid, el gobierno federal pagó todo el coste de la expansión de la población. Se redujo gradualmente, pero está al 90%, y se supone que estará al 90% a perpetuidad. El reembolso medio para estas poblaciones tradicionales es mucho menor. El gobierno federal no debería ser, no el 50%. Lo siento. Alrededor del 60%. 60%. Sí. El gobierno federal no debería discriminar a los niños con rentas bajas, mamás embarazadas y las personas con discapacidad por encima y favoreciendo a esta población de Obamacare. ¿Y has visto estudios ahora? No. Que demuestran que los estados están detrayendo recursos de aquellos a quienes estaba destinado el programa Medicaid para estos niños con bajos ingresos y personas con discapacidad y gastarlos en esta población sana. Y esa discriminación debe terminar. No deberían. Los porcentajes de pago federal que reciben los estados deben ser iguales para cada uno de esos grupos. Y pienso, ya sabes, dado que tiene que haber una reforma de los derechos, quiero decir, aún no hemos hablado de esto, sino la asistencia sanitaria. Del presupuesto federal es el más insostenible y en el que es necesario cambiar la trayectoria para que recupere un rumbo presupuestario sensato y sostenible. La reforma de Medicaid va a formar parte de ello, y esto para mí es lo más sensato. Sentido común para que los conservadores se sumen a la reforma de los programas sanitarios. Sí, permítanme darles un ejemplo de los problemas de transparencia. Estabas hablando de esto. Estaba pensando en mi propia situación. Tengo un menisco roto en la rodilla. Fui al médico. Dice, creo que tu menisco está roto. Pero antes de operar, tenemos que hacer una resonancia magnética. Y me envió inmediatamente, sin elección ni nada, a su centro de resonancia magnética. No tengo ni idea de lo que costó. ¿Verdad? ¿No sería así? Quiero decir,
Ese es un gran ejemplo de cómo si yo supiera y tuviera piel en el juego y tuviera que pagar una parte de eso, ya sabes, tal vez fueron $500 en sus instalaciones, pero era ligeramente más barato. Otra, yo elegiría la ligeramente más barata. Pero si lo paga otro, quiero decir, no hay la conveniencia, es que es justo en la puerta de al lado. Por supuesto, voy a ir al más caro. Bien. Veo. Pero a veces te pueden cobrar una franquicia por ese servicio, y entonces no tenías ni idea de cuál iba a ser tu exposición según el lugar del servicio. Ya sabes, y puede ser bastante variable. Quiero decir, cuando piensas en las complicadas transacciones que la gente hace en su vida, ya sabes, comprar una casa, te sientas ahí y pasas, cerrando. Y esta es la hipoteca, y esto va a ser un seguro de hogar. Piensa en comprar un coche. De acuerdo, Tengo las llantas extra lujosas. esos son 500 pavos extra, o lo que bajes. Eso no se puede hacer en la sanidad, ¿verdad? Recibes facturas incomprensibles con códigos que no tienen ningún sentido. Y luego ignoras la factura el primero, segundo y tercera vez. Porque la primera factura dice que debes $4,000 y al final sigue bajando con cada factura posterior. Y luego a veces te llega otra factura de alguien que estaba fuera de la red y que hizo parte del procedimiento. Pero es totalmente descabellado que no tengamos una mayor visibilidad de lo que vamos a pagar antes de someternos a un procedimiento. Y eso, creo, es algo que el presidente Trump lo entendió cuando le llevamos esa política y dijo, esto es algo que queremos hacer. Y los que más se han opuesto han sido los hospitales, que no quieren facilitar estos precios a los pacientes por adelantado. Y francamente, es indignante. No lo toleraríamos en ningún otro sector de la economía. Un vendedor que dice que no le vamos a decir cuánto le vamos a cobrar hasta después. Bien. Y la portabilidad, quiero decir, es un problema creciente. La sanidad siempre lo ha sido. Siempre ha sido el seguro de enfermedad, vinculado a su empleador en Estados Unidos. Y cuando nosotros, ya sabes, eso es un problema, como una pensión. Miro las pensiones, ¿verdad? Si tiene un plan de pensiones de prestación definida. Si dejas ese trabajo después de 8 años, no va contigo, ¿verdad? Pero si tiene un plan 401k, ese plan 401k puede irse contigo. Lo mismo podría decirse de la asistencia sanitaria. Ya sabes, tenemos esa portabilidad y dejo un trabajo y puedo ir a elegirlo. ¿Deberíamos avanzar en esa dirección? ¿Joe? Sí, ya sabes, es una muy buena pregunta. Y creo que ya que gran parte de la que está regulado en la ley estatal en el mercado comercial, creo que necesita algunas reformas en ese ámbito. Le pondré un ejemplo. ¿Por qué, otra vez, volver a mi empleado con un niño que tiene una enfermedad genética que es muy caro de mantener? Estamos empezando a ver nuevos tratamientos para estas afecciones. Población muy reducida. Tratamientos que porque no te pueden gustar, por ejemplo, Ilivitor es un medicamento que toman muchos estadounidenses. Las compañías farmacéuticas no es un medicamento barato, pero usted hace su dinero de una población enorme. Algunos de estos tratamientos genéticos solo conoces a 1,000 personas. A veces 500 personas que padecen esta enfermedad genética, 8,500, ya sabes. Así que hay que cobrar mucho para incentivar a la gente a inventar estas cosas. Si la compañía de seguros del empresario paga ese tratamiento, digamos que $1,5 millones, $5,000, es un gran éxito. Y entonces el empleado pasa a la siguiente visita. Quiere que la compañía de seguros cubra ese tratamiento para conseguir que ese niño se cure o mejore, pero tampoco quiere que se beneficien de ese tratamiento, ¿verdad? Y el empleado se va a otro empleador. No tienen que pagar el coste por alguien que acababa de someterse al tratamiento 6 meses antes. Así que algún tipo de alto riesgo de la piscina jinete, creo, sería interesante estudiar la portabilidad de los tratamientos de alto coste, que permitiría a la gente moverse un poco más y también reforzaría el mercado de los empleadores, porque creo en los seguros patrocinados por la empresa. Creo que es un gran fondo común de riesgo y es un baluarte contra el pagador único. Así que me gustaría ver algunas mejoras en ese sentido para lubricar el mercado un poco y permitir cierto grado. Sí. Así que, quiero decir, creo que el seguro patrocinado por el empleador lo es. Sin duda tiene sus ventajas. Pero uno de los problemas es que da a los empresarios mucho control sobre los salarios de los trabajadores. Al igual que el seguro médico no es un regalo del empresario. El seguro de enfermedad procede de los salarios no percibidos de los trabajadores. Y, ya sabes,
No hay ningún otro producto financiero que adquiramos que le demos a nuestro empleador la forma de estructurar nuestras elecciones. Bien. Muchos trabajadores solo pueden elegir un plan. Bien. Lo que hicimos y la regulación que mencioné que el presidente Trump anunció permite a los empleadores, en realidad lo llamamos 401k de seguro médico, cuando el empresario aporta la cotización y el tratamiento fiscal es el mismo, así que los trabajadores no pagan cualquier impuesto sobre la renta o la nómina que grave la prima del seguro de enfermedad. Lo mismo ocurre con esta contribución. Así el trabajador recibe esta cotización y la utiliza para contratar el plan que más le convenga. Ahora, actualmente solo pueden comprar planes en el mercado individual de la ACA. Y mientras pensamos en cómo impulsar este modelo de seguro de enfermedad de cotización definida, se trataría de mejorar los planes que los trabajadores pueden utilizar para adquirir la cobertura. Lo bueno de este modelo es que es voluntario. Así que si a los empresarios y empleados les gusta la estructura